Bienvenidos a Entre Amigos. Qué bueno que están aquí con nosotros en UACJ TV. Este programa, como ustedes lo saben, está dedicado a recibir a mucha gente que nos visita en la universidad, que está con nosotros para tener la oportunidad de compartir con todos los que nos ven las experiencias, las enseñanzas, las vivencias de nuestros visitantes. En esta ocasión tenemos a un invitado periodista que ha sido invitado justamente por el programa de periodismo de la Autónoma de Ciudad Juárez. Está con nosotros. Antes de presentarse, los hablo un poquito de él. Gerardo Albarrán de Alba es un periodista con una larga trayectoria de más de 30 años, que ha sido colaborador de Proceso durante largo tiempo, que tuvo una cercanía con don Julio Scherer, fundador, director de esa revista, de lo cual hablaremos un poquito más adelante. Pero entre las muchas cosas que ha hecho Gerardo Albarrán de Alba, creó y coordinó un diplomado en periodismo de investigación que se ha impartido el TEC de Monterrey, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Occidente y la Iberoamericana. Pero también es autor de diferentes publicaciones, es coautor de varios libros sobre periodismo, y una de las últimas facetas de las muchas que ha tenido está relacionada con el derecho de las audiencias. Fue el primer defensor del derecho de las audiencias en un medio privado. De esto vamos a hablar porque lo vamos a conectar también con esa parte tan importante del quehacer periodístico como es la ética, los códigos deontológicos, y relacionar qué tiene que ver esto con algo importante como es la democracia, el derecho a la información. Esto es básicamente lo que es Gerardo Albarrán de Alba. Hay muchas cosas más que decir, las comentaremos en el transcurso de esta entrevista entre amigos. Gerardo, muy buenos días, tardes, ya no sabemos qué es en esta ciudad que nos cambian el horario, cambia el clima, cambia las nubes, cambia todo, porque Juárez es una ciudad de contrastes y de todo. Bienvenido a la UACJ. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Yo tampoco lo sé, en parte también porque estoy bien desvelado y porque en el avión me cambiaron la hora a la hora de bajar. Dijeron que eran las 10, pero afuera el reloj decía que eran las 11, entonces yo tampoco sé qué día es. No tienes idea del tiempo, pero eso no importa. Pero bueno, igual es un gusto estar en este espacio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y sobre todo me parece que es un privilegio estar en un espacio que precisamente me hace sentir que estoy entre amigos. Estás entre amigos, eres bienvenido. Seguramente tendrás oportunidad de convivir con estudiantes de periodismo que tendrán mucho que comentar contigo. Tú fuiste colaborador de Proceso. Proceso no es una revista más en este país, seguramente es la principal revista, pero eso no agota lo que digamos de Proceso. Fue algo más, y desde luego, indisolublemente ligada a Proceso está la figura de Julio Scherer. Y de entrada, ¿qué fue Julio Scherer para este país en términos del periodismo y de la construcción de la democracia y de todo lo demás? Julio Scherer es, en principio, el referente de la lucha por la libertad de expresión en este país. Y tendríamos que recordar que cuando hablamos de libertad de expresión, nos estamos refiriendo a algo mucho más profundo, no solamente a la posibilidad de decir, sino al origen mismo. La libertad de expresión como tal viene de la libertad de pensamiento. Y la libertad de pensamiento viene de la libertad de creencia. Y de lo que nos está hablando es de lo más profundo de nuestro ser. No hay ley, no hay régimen, no hay monarca que pueda regir en mi interior, en mi ser más profundo. De ahí vienen mis pensamientos y de mis pensamientos viene mi expresión. Ese es el origen de la libertad de expresión como la conocemos, una libertad que como tal reconocida tiene un par de siglos, una cosa así por el estilo, no existía antes. Antes la libertad de expresión era una gracia que te concedía el monarca. Hoy está constituido como uno de los derechos fundamentales de cualquier persona, y sin la cual
no es posible concebir un espacio democrático. Scherer en ese sentido es el referente en este país. Lo que somos hoy, como sociedad, como democracia, como espacio de libertad, no se comprende sin el paso de Scherer por Excelsior y después por Proceso. Proceso, dices bien, es algo más que un semanario. Proceso es un fenómeno social, es un fenómeno político, es un fenómeno cultural. Si uno recuerda los primeros ejemplares de Proceso, los primeros 2, 3, 4, 5 años, los reportajes que publicaban, simbraban a esta nación, pero no era porque hicieran revelaciones imposibles para los demás, era porque simple y sencillamente ningún otro medio se atrevía a publicarlo. Hoy que los medios ejercen cada vez más esos espacios de libertad, hoy te encuentras lo que eran portadas de Proceso hace 35 años, te las encuentras en las páginas de interiores del Excelsior de ahora, ¿sí? Ya no son las grandes revelaciones como lo fueron en su momento. Y eso es lo que constituyó el fenómeno de Proceso, un espacio dedicado a hablar de lo que no se hablaba, a hacer un periodismo que no se hacía, a conectarse y servir a la sociedad como no se hacía desde los medios. En ese momento, casi totalmente al servicio del régimen. En tiempos muy difíciles para el país. Pero este mérito de ese avance en la democracia también se lo pueden adjudicar y se lo han colgado los partidos políticos. Los partidos políticos en México y la prensa misma, en términos generales por supuesto, no son de ninguna manera, desde mi muy particular punto de vista, no son de ninguna manera alicientes ni motores de la democracia. Al contrario, han jugado el papel de lastre de los procesos democratizadores de esta sociedad. Desde la prensa, por el servilismo que la caracterizó, por la componenda con el poder, como el instrumento para satisfacer las ambiciones y los apetitos de los dueños de los medios, que los utilizaban como mecanismo de presión para sus intereses extra periodísticos. Y por el lado de la política, por el lado de los partidos, como un mero instrumento de acceso al poder, pero no al poder para servir a la sociedad, sino acceder al poder para llegar ahí al punto en el que podías disponer de la riqueza y del erario público para beneficio personal. Pocos políticos y pocos periodistas en este país han estado a la altura de lo que se requiere y que nos permiten de alguna manera recuperar un poco la esperanza o no perderla del todo, tanto en la política como en el periodismo. Scherer, por el lado del periodismo, es, me parece, uno de esos hombres que nos hacen creer que el periodismo sirve de algo. ¿Pero qué tenía don Julio? Además de su inmensa capacidad, había algo que lo impulsaba a remar contra corriente, a enfrentar algo que era difícil, que era duro. No fue sencillo salir de Excelsior como salió, por mucho que fuera abrazado, con los brazos entrelazados, colaboradores, en esas fotos que todos conocemos, en esas imágenes que tenemos ahí, pero algo más lo impulsó. ¿Qué es lo que debe tener un periodista? Fue muy difícil. Tomo tres partes de esto que planteaste. Muy difícil, tanto que Pablo Neruda en sus memorias nos ilustra. Él dice que el presidente de México es un tlatoani, es una figura intocable. Y aquel periodista
que se atreva a tocarlo paga las consecuencias. Recordemos lo que le pasó al Diario de México en los 60s, con esa foto que confunde de un gorila del zoológico con la del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Cambia los pies de foto y pone el pie de foto del gorila a la foto del presidente Díaz Ordaz. Error explicable, ¿no? Error explicable, pero que al presidente no le causa la menor gracia, y eso costó la vida de ese periódico. Ese periódico cerró a partir de ese momento. Eso era el presidencialismo. Además, Scherer lo hace en un momento en el que el presidencialismo está en el máximo punto de autoritarismo y de brutalidad. Es el régimen de Gustavo Díaz Ordaz y el 2 de octubre. Es el régimen de Echeverría y el 10 de junio del 71. Es el régimen en la máxima capacidad de sometimiento de la sociedad. Es una sociedad a la que tienen que dominar. Es una sociedad no a la que sirven, sino una sociedad que les debe de obedecer. Y Scherer aparece ahí en medio haciendo este periódico. Sale de ahí y es un golpe durísimo para él y para todos sus colaboradores, pero para él en particular es algo que casi le cuesta la vida. Scherer estuvo a punto de suicidarse cuando ocurre esto y sale de Excelsior de la manera en la que sale. Es su familia y es el trabajo lo que lo rescata y lo que impide que se mate. Tú estuviste cerca de él, desde la perspectiva humana, personal, de la cercanía, de lo cotidiano. ¿Quién era Julio Scherer? Julio Scherer era un hombre entrañable, era un hombre al que no podías pasar impune delante de él. Estar con Scherer te dejaba solamente dos caminos, odiarlo o amarlo. Esa era la fuerza que tenía él. Una de las cosas más imponentes de tener una relación cotidiana con él era pararte delante y que te atravesara con la mirada. Scherer te escudriñaba, te miraba fijamente a los ojos, buscando las palabras que no estabas diciendo. ¿Era paternal? Era amoroso. ¿Era autoritario? Totalmente. Absolutamente. Era director de un periódico y después de una revista. Y recordemos que los periódicos y las revistas son sistemas verticales. En un momento dado se practica la democracia al interior de los medios hasta la hora del cierre. Antes de la hora del cierre podemos discutir la nota, el enfoque y todo eso, pero llega un momento, ¿sí?, en el que alguien tiene que tomar la decisión, y ese es el director, y el que le gustó, y el que no. En ese sentido era autoritario en el sentido de su obcecación en los temas, era autoritario en el rigor que debía de tener uno como periodista. Rapidísimamente te cuento una anécdota. Un día tengo yo el reportaje de que el secretario de Gobernación le ha presentado su renuncia por escrito al presidente de la República porque simple y sencillamente el presidente mandó al ejército sobre los zapatistas, estamos hablando de fines de los 90, y no consideró al secretario de Gobernación en eso. Esteban Moctezuma era el secretario. Yo tengo esa historia. La cuento, les encanta, va de portada. Estoy escribiendo ya tarde y se acerca Scherer a mi escritorio para ver cómo va. Se la muestro y le digo rápidamente, tengo todo esto, nomás que va sin fuente, don Julio. No, don Gerardo, no. Por su mamacita, no. Me obligó a conseguir una fuente que diera la cara a las 3 de la mañana de sábado para publicar esa nota, si no, no lo hubiera publicado. Si no tenía yo el dato completo y el dato preciso. En ese sentido era inflexible. Fuera de eso, era un tipo intenso, que lo mismo te abrumaba con su generosidad, con su calidez, que podía aplastarte con un par
de comentarios sobre tu trabajo cuando no cumplía con el estándar de calidad que exigía él. ¿Tú te formaste en Proceso y aprendiste? No, yo ya llegué hechecito. Cuando llego a Proceso en 1989, publiqué mi primer texto, ya llevaba 10, 12 años en esto, empecé muy chavito. Pero Proceso fue una escuela, en muchos sentidos. Para muchísima gente fue una escuela. En mi caso, yo ya llego hecho, pero ahí desarrollo fundamentalmente pluma y carácter. Y en eso mucho se lo debo al propio Scherer, que en muchas ocasiones llegaba a comentarme mi trabajo y daba lecciones con un simple comentario, con una anécdota, una referencia. Y lo obligaba a uno a pensar en lo que estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo, para qué lo estaba haciendo, pero sobre todo para quién lo estaba haciendo. Un periodista ortodoxo, de la línea muy tradicional, que nunca se despegó de su máquina de escribir mecánica. Yo no consigo otra manera de hacer periodismo que no sea de esa manera ortodoxa, no por el uso de las herramientas, sino por el sentido mismo que tiene ser periodista. Scherer es el periodista por antonomasia. Scherer es un político, es un hombre de poder, pero antes y por sobre todas las cosas, es un reportero que su leitmotiv es la nota, es la primicia, es la exclusiva, es el periodismo. ¿Qué queda de Proceso? ¿En qué contribuye a el periodismo que hoy se hace? ¿Qué rescatarías tú? De Proceso a después de Scherer. Sí, claro, ¿qué aporta? Aporta la congruencia. Aporta la congruencia en el sentido de que más allá de sus aciertos y sus errores, de sus excesos y sus virtudes, es un espacio en el que la sociedad puede confiar, que me parece que esa es la mayor virtud y característica principal de esa revista desde que la fundan Scherer y todo el equipo que lo acompaña hasta hoy, ya bajo la dirección de Rafael Rodríguez Castañeda y varios periodistas que todavía quedan de esa vieja horneada y los que llegaron después y uno que otro que se ha ido formando ahí. Es el ejercicio de la congruencia y de la honestidad a toda prueba. En Proceso podrá gustarnos o no lo que se dice y cómo se dice, pero creo que cualquier lector puede confiar en que lo que está leyendo es producto de la capacidad de los periodistas, no la consigna ni la componenda con un poder externo al periodismo, cosa que me parece casi no se puede decir de ningún otro medio. Aunque tú no te formaste ahí, de alguna forma, esos años que vives en Proceso te dan mucho, te enriquecen. Desde luego que supongo que la cercanía con don Julio Scherer te enriquece. ¿Esto cómo te marca para el camino que tomas después? Y entro al otro asunto. Tú fuiste el primer defensor de audiencia de un medio privado. De un medio electrónico privado. ¿Te lleva a esta formación de Proceso? ¿Te conduce para allá? ¿Hubieras entrado por ahí si no pasas por Proceso? ¿Qué tal si pasas por otro medio común y corriente? ¿Quién sabe qué hubiera sido de mí? Probablemente hubiera terminado como cosas que hice alguna vez, entre otras muchas cosas que hice en mi vida, fue ser jefe de redacción del Financiero, allá a mediados de los 80s. Después de ese trabajo, de ser jefe de redacción del Financiero y al mismo tiempo subdirector de la agencia de noticias Informex y al mismo tiempo ser director de arte de una revista para mujeres ejecutivas, el día que trueno por sobretrabajo y mando todo a volar, de ahí me voy a hacer mesero en un restaurante en La Paz, Baja California Sur. Y ahí... ¿Te hartó el periodismo? Sí,
Me hartó el periodismo, me hartó la vida, me hartó un montón de cosas que tienen que ver con mi propia biografía. Lo que necesitaba era un break. Me fui a vivir a La Paz, Baja California Sur, porque se llamaba La Paz. ¿Y crees que había paz ahí? Y sí que la había, ¿eh? Pero eso porque no había periodismo. Le rascabas tantito, ¡uf! ¡Qué lugar! Impresionante. Pero vaya, es estando en La Paz que precisamente entro yo a Proceso, mandando un día un texto sin que yo conociera a nadie, en Proceso, sin que nadie me conociera a mí. Un día simple y sencillamente envío un texto que se publica en el siguiente número abriendo la revista y me pasé otros 21 años ahí. Eso era Proceso, la nota, el dato, el rigor y el estilo. Y una visión muy de fondo de lo que es el periodismo, desde luego. Una visión de fondo que esa se la daba Scherer. Scherer veía el periodismo como un deber cívico, fundamentalmente. Ahí entra la parte ética, la parte... Totalmente. Estando yo ya en Proceso, es un lugar que también me da el espacio para pensar en lo que estoy haciendo y para estudiar. Comentábamos fuera del aire que yo no estudié periodismo, yo entré a trabajar en un periódico por casualidad, porque la vida me hizo caer en un periódico sin ni siquiera haber leído un periódico antes en mi vida. Aprendo el oficio en la redacción de los viejos periodistas. Finalmente me pongo a estudiar algo que tenía que ver con periodismo, ya pasados los 40 años de edad, cuando me pongo a estudiar un doctorado en Derecho y me decanto por el derecho a la información y trato de ligar los derechos, el derecho fundamental de la sociedad a la información con la ética. La ética como la brújula y el horizonte de lo que tenemos que hacer los periodistas, y estudio para ello la figura del defensor, del lector, el radioescucha y el televidente en el mundo. Entrevisté, para el trabajo de investigación, entrevisté al 90% de los ombudsmans del mundo en persona. Y eso me dio una perspectiva mucho más amplia de la que tenía en ese momento. Me hizo comprender que estábamos haciendo muy mal muchas cosas y me dio las herramientas para tratar de compartir con mis colegas una serie de razonamientos y de cuestionamientos y de autocríticas para tratar de hacer un periodismo que tuviera que ver con la sociedad. Y es así que se da eso. Como estudié esa figura, cuando ocurre este episodio, que me parece que también va a resultar fundamental, cuando corren a Carmen Aristegui por una supuesta falta ética, después sabremos que fue un manotazo de Felipe Calderón, cuando cubren la nota en que en la Cámara de Diputados, precisamente un legislador se levanta con una manta que dice: ¿usted dejaría conducir a un borracho su automóvil? Entonces, ¿por qué lo deja conducir al país? Y Aristegui comenta la nota la está pasando un reportero, y Aristegui, muy en su estilo editorial, hace el cuestionamiento y dice: bueno, si esto fuera así, lo menos que podemos esperar es que la presidencia responda a ello y que nos aclare si es cierto o no, una cuestión muy grave, ¿no? La corren y después se dan una serie de componendas y de negociaciones entre Aristegui y los Vargas, y deciden recontratarla como condición para ello, que pone la propia empresa, no Aristegui, está la creación de la figura del defensor de la audiencia, y se dan un plazo para ello. La verdad que, Aristegui la toma de bote pronto y dice: sí, pero por supuesto, ¿no? Pero a la mera hora es que la verdad no sabe bien a bien cómo desarrollar esa figura. ¿Pero qué es eso? Porque yo te aseguro que a la mayoría no. A ver, ¿qué es el defensor de la audiencia? Porque ni siquiera pensamos a veces que el lector, que el escucha, tiene derechos. No lo pensamos. Pensamos que el periodismo
como lo dijiste, es vertical y es autoritario en todos sentidos, y que nosotros decimos lo que decimos y somos críticos y enjuiciamos, pero nada más nosotros. Y no hay juicio sobre los periodistas. Y esto suena muy extraño. Un ombudsman de por sí es una figura difícil de entender. Se ha popularizado y hasta de por muchas pronunciar. razones. Hasta de pronunciar. Pero más cuando hablas del ombudsman de un los medio. medios. Esto es algo muy complejo que tiene que darse en medio del desarrollo o del camino de una sociedad hacia la democracia. Si no, no lo puedes entender y es complicado. Así es, y precisamente resulta así de complicado y de extraño porque vivimos en una sociedad que no es democrática, porque vivimos en una sociedad que no está acostumbrada a que el ciudadano ejerza sus derechos, y uno de ellos es el derecho a la información. Y el derecho a la información, entre otras muchas cosas, consiste en que todos tenemos derecho a recibir información de calidad, oportuna, veraz. Pero ¿cómo aterrizamos esto, Gerardo? A ver, como sea, no tengo yo derecho. Y esto quiere decir que el periodista tendría que darme una información de calidad que a mí me sirva, y que tendría que equilibrar sus fuentes, darme la versión del boletín, darme la versión del ciudadano, de la víctima, para que yo tenga el ejercicio, pues, derecho a la información. Pero esto es complejo. Yo lo manejé siempre en dos pistas, hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, el defensor de la audiencia o el defensor del lector, del escucha, del televidente, es la conciencia crítica del medio. Es el que va a estar revisando lo que haces, el que va a estar escrutándolo, escudriñándolo y viendo que todo tu ejercicio periodístico profesional responda al derecho a la información de la sociedad. Hacia afuera, soy el garante de ese derecho, precisamente. Estoy ahí para que la sociedad acuda a mí en el momento en que sienta que sus derechos han sido vulnerados. Y me convierto en una suerte no de intermediario, sino de promotor de ese y protector de ese derecho. Y entonces se cierra el círculo. Cada defensor en el mundo le da su propio matiz a la figura. Yo lo que hacía, yo no ponía a juzgar a mis compañeros, pero si había una queja o yo mismo decidía iniciar una acción por algo que hubiera detectado, lo que hacía era acercarme al periodista y preguntarle: ¿esto que hiciste, por qué lo hiciste? Y eso no me lo vas a explicar a mí, se lo vas a explicar a la audiencia. Entonces le pedía que me diera las razones editoriales de su decisión editorial. UACJTV presenta. Hay un medio, vamos a hablar de un periódico, decide la empresa, la figura del ombudsman, ¿cómo se aterriza? ¿Cómo delimitamos los derechos de los lectores? ¿Dónde los encontramos? Los derechos de los lectores los encuentras en la legislación internacional. Es un derecho humano fundamental, está reglamentado. En el caso mexicano está en el 6º, 7º y 8º constitucional, la vieja ley de imprenta que sigue siendo vigente, la Carta Universal de los Derechos Humanos. Ahí estaría el marco regulatorio de todo eso. Lo que haces es crear una oficina con una figura independiente del propio medio, ¿sí?, que va a estar escrutándolo y que te va a llamar a cuentas. Es un ejercicio de autocrítica, pero también es una forma de contenerte, es una forma de que el medio rinda cuentas a la sociedad.
lo que decías tú hace rato, estamos acostumbrados como periodistas a una comunicación vertical en la que yo interpreto el mundo y así te lo explico y así te la tragas, ¿sí? Pero no, resulta que de repente aparece un ombudsman que me dice, sí, pero no puedes cometer estos excesos, no puedes mentir, si te equivocas lo tienes que reconocer. Y si tomas decisiones controvertibles, tienes que justificar la decisión editorial que tomaste. En ese ejercicio provocas el diálogo interno en las redacciones, generas un ambiente donde germina la eticidad del medio y a la vez generas audiencias críticas. Y al generar audiencias críticas, promueve ciudadanía. Pero hay medios a los que eso no les interesa. Medios normados por el rating, que les interesa vender o ser visto o circular, lo que sea. ¿Qué hay de atractivo para un empresario de la comunicación del periodismo en tener un ombudsman? A lo mejor estorba, ¿no? Es una figura incómoda. Bastante. Dentro del periodismo es tal vez la actividad más solitaria que puede haber, porque de entrada te ven con recelo. Si tú eres el ombudsman y te acercas a cualquiera de tus compañeros, dices, ahí viene este. Yo formo parte del consejo directivo de la organización de News Ombudsman, que es una organización internacional que reúne a defensores de los 5 continentes. Es Organization of News Ombudsman, ONO. Y ellos juegan mucho, hacen el juego de palabra. Es, no, el ombudsman. No, ya viene. Ahí viene el ombudsman, ¿no? Es una posición muy, muy incómoda. Pero al final, creo que es una posición necesaria en los medios. Habría que distinguir también los diferentes estamentos de los medios. Uno es la parte informativa, que es básicamente sobre lo que la mayor parte de los ombudsmans trabajan. El resto, la parte de entretenimiento y todo eso, hay medios donde no se hace. Yo, por ejemplo, en MBS no me metía en ninguna decisión comercial y no me metía con ningún otro aspecto de la programación que no fueran los 3 espacios informativos principales que tenía el medio. En lo demás, yo no me metía, a no ser que la audiencia reclamara algo específico de otro programa. Pero dentro de lo complejo de esto, un medio que se decide por un ombudsman tiene que tener un código de ética que norme eso, y como mecanismo autorregulatorio, Así es. Pues hay un compromiso de la empresa a respetarlo, porque a fin de cuentas no hay sanción. No, pero la sanción es moral. Esto es lo que suena raro ahora, las sanciones morales, ¿eh? Sí, pero es el mismo caso de la figura del defensor del pueblo, del ombudsman. Por ejemplo, aquí en México o en el Estado, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ¿sí? Ningún ombudsman tiene capacidades ejecutivas. Todas sus decisiones son recomendaciones que pueden o no seguir, ¿sí? O sea, la ética misma, ¿sí? Y los códigos de ética, una de las críticas que se les hace es que son mecanismos de autorregulación sin dientes, ¿sí? Sí, porque no pueden castiga, obligar no te muerde, a nada, no te hacen hacer nada. Nadie va a ser despedido porque el código de ética lo diga o porque el ombudsman lo dice. Pero el hecho de que tú como medio, pensando en la empresa, como dueño de un medio, como directivo de un medio, de ese espacio a una figura de defensor de audiencias, estás mandando el mensaje a tu propia audiencia de que eres consciente y responsable de la información que le estás dando, que has entendido que esto no es una relación vertical, que la sociedad tiene derechos y que tú estás para servirla. Y creando esta figura, estás abriendo la puerta a tus lectores, a tus radioescuchas, en este caso en un medio como este, que debería de ser obligatorio además en todo medio público, estás abriendo la puerta para que la audiencia, el televidente, no solo consuma tu producto informativo, cultural o de entretenimiento, sino para que además te llame a cuentas
y diga, oye, eso que está usted haciendo está vulnerando estos derechos, está cometiendo estos excesos, está mintiendo, está manipulando. O sea, es una manera de asumir el reto de crear un medio con paredes de cristal desde donde ya no vas a poder tomar decisiones editoriales en lo oscurito, donde tú mismo estás diciendo, mi compromiso es con la sociedad, no con el poder político o el poder económico, que es el que da el sustento. Pero ¿cuántos tienen la voluntad de tomar esa decisión en este país? Muy pocos, de hecho, en medios electrónicos no existe ninguno fuera de MBS, y eso por la circunstancia en que se dio, si no, no lo tendría. El mismo encajonamiento que se dio de que solo se limitara a los 3 noticieros es una manera también de decir, no te metas con el negocio, ¿sí? O sea, sí, órale, pues vamos a hacerlo con la parte informativa, pero con el negocio no te metas, porque aquí lo que vende es la que buena, ¿sí? Que es parte de MBS Radio, ¿sí? Que hacen cosas misóginas, claro, violatorias de cualquier otro derecho, homófobas, hacen el equivalente de Televisa, hacen una radio para estúpidos, ¿no? Pero esa parte ahí no era función del ombudsman. En medios impresos, en este país, había uno en un periódico de San Luis Potosí que era una vacilada realmente. El Economista fue el primero que dijo tener un ombudsman, un periódico allá en la Ciudad de México, que cuando yo estoy haciendo esta investigación y trato de entrevistarlo, a ese ombudsman, como lo hice con el resto de los ombudsman del mundo, resulta que ni en el periódico lo conocían, no sabían quién era. Entonces, en este país no existe todavía esa conciencia y esa voluntad. Lo que sí hay cada vez más es una masa crítica de periodistas que está creciendo, consciente de que el periodismo es, ante todo, un ejercicio ético y transparente frente a la sociedad. Que la única razón de nuestra existencia como periodistas y como medios es la sociedad. Ya no ese poder económico, ese poder político que durante la mayor parte de la historia del periodismo de este país ha dominado y subsumido a los medios. ¿Tú crees que caminamos hacia un periodismo más ético en este momento? Yo creo que sí, y de hecho, gracias en parte a las nuevas tecnologías, hay muchos periodistas que al no encontrar precisamente en los medios de siempre esos espacios de libertad, de responsabilidad, de ética y de compromiso con la sociedad, al no encontrarlos, crean sus propios medios y están ganando una presencia muy importante y están ganando algo que el resto tal vez nunca tuvo, que es credibilidad, que es además el único activo que tenemos como periodistas. Bueno, lo cierto es que las nuevas tecnologías hacen ya muy difícil que las cosas queden en lo oscurito. Las verdades ya no son fácilmente ocultables porque lo subes a una red y ahí está. Y esto enfrenta al periodista a trabajar ese hecho que ya no hay nada que te lo oculte. Y esto nos mete en una nueva perspectiva laboral y ética. El periodismo está inmerso en un momento de cambio importante, tanto en el plano como industria, como en sus propios cimientos como arte liberal, si lo queremos ver así. Los periodistas estamos en un momento en el que nos estamos replanteando nuestra función, nuestras actividades, el cómo lo hacemos, pero también es un momento de oportunidad para comprometernos en principio con nosotros mismos como periodistas. Yo creo que eso, para ahora sí que cerrar el círculo y volver a este referente del periodismo que era Julio Scherer, los periodistas tenemos que concebir nuestra actividad como una forma de ser,
El periodismo no es un trabajo, no es un empleo, es una forma de vida. Sí. Algo que siempre he defendido es que el periodismo es fundamentalmente una actividad intelectual, eminentemente intelectual, porque todo lo que yo hago como periodista, en todo lo que hago, va mi ser. Es mi ideología, es en lo que creo, en lo que me comprometo. Cuando alguien me lee o me escucha, le cuento el mundo desde donde estoy parado. Gerardo, pero ¿cómo hacemos para que esto lo entiendan las nuevas generaciones de periodistas? Esa es ¿Hay la un mecanismo de responsabilidad. transmisión de la ética? Sí, por supuesto. A ver, la ética no se enseña, la ética se construye. Y en eso tienen una gran responsabilidad las universidades, particularmente universidades como esta, como la Autónoma de Ciudad Juárez, que tiene la carrera de periodismo. La ética, la deontología periodística, debería ser una de las materias fundamentales que cruzara Aquí es. totalmente a la carrera para que el joven que estudia periodismo aquí salga no solo con el dominio Conocimientos, habilidades. y habilidades de la profesión, sino con un sentido para hacer periodismo. Esa era una característica de Scherer. Scherer no trabajaba de periodista, Scherer era periodista. Aquí tuvimos una época muy dura, tú la conoces, cuando la violencia nos pega, que fueron años terribles de estar reseñando las muertes diarias de decenas de personas, y creo que es algo que nos sorprendió, y desde la perspectiva ética no había una base para enfrentar. ¿Cómo cubro esta masacre? ¿Cómo cubro esta ejecución? Y privó el rating. Privó el rating y eso le costó la vida a más de un colega, tal vez. Sí. Porque la ética, en una circunstancia como la que se vivió aquí en Ciudad Juárez, y espero que no se repita, pero que se está viviendo en otras partes del país, se está viviendo en Tamaulipas, se está viviendo en Veracruz, se está viviendo en Durango, se está viviendo en Coahuila, se está viviendo en Sinaloa, se está viviendo en la Ciudad de México. Ante eso, los periodistas tenemos que crear una serie de mecanismos de autoprotección, ¿sí? Y el primer mecanismo de autoprotección de los periodistas es la ética profesional. El hacer nuestro trabajo con unos estándares tan rigurosos que no nos expongamos inconscientemente. ¿Cómo cubrimos una matanza? ¿Cómo cubrimos unas ejecuciones? Con el componente de interés público que tiene. ¿Y cómo lo traducimos eso? No se trata, no estamos narrando un partido de fútbol o una pelea de box. Estamos interpretando el mundo. Una matanza, una masacre, no se trata de decirte nada más hubo tantos muertos que murieron así. Se trata de decirte qué significa eso para ti como individuo, qué significa eso para ti como sociedad, qué repercusiones tiene, qué implica, por qué está ocurriendo eso. No es el chismógrafo, nada más, de enterarte qué pasó, sino por qué pasa. Ese es el trabajo del periodista. Cuando se cierran los medios, precisamente por un fenómeno de autocensura como mecanismo de autoprotección también, empiezan a surgir en las redes sociales grupos de ciudadanos que empiezan a reportar lo que los medios dejan de reportar. Pero esos medios ciudadanos no te permiten entender por qué está pasando, solo te hacen una relatoría de hecho sanguinolenta en la que te enteras cuántos muertos hay. Pero ¿por qué están matando a la gente? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo fue posible esto? ¿Qué salidas existen? Ese es el trabajo del periodista. El periodismo es un proceso de clasificación de la realidad. Eso ningún otro ciudadano está capacitado para hacerlo. Todos somos comunicadores. Todos tenemos la posibilidad de transmitir un evento. Pero darle el sentido
que tiene, eso es algo que el periodista profesional puede y debe de hacer. Eso es lo que nos va a permitir, precisamente como profesionales, subsistir, y no solo subsistir como mero mecanismo de sobrevivencia, sino con toda la pertinencia que tiene el periodismo. ¿Sigue vigente el oficio periodista en estos momentos con las tecnologías? Pero por es lo supuesto, que nos estás diciendo, ¿verdad? Por supuesto, las nuevas tecnologías no desplazan el periodismo, las tecnologías no son el periodismo. El periodismo no es esa cámara que nos está viendo, el periodismo no es este micrófono, el periodismo es lo que hago yo como periodista, es lo que haces tú como periodista. Y lo de menos es la plataforma. Julio Scherer estaba convencido de eso. Aunque nunca renunció a su Olivetti. Por eso estaba convencido de que el periodismo es algo mucho más que la tecnología. Entiendo que sus archivos eran físicos y que cuando escribía le acercaban archivos físicos para que él consultara y que nunca abandonó esas teclas. Él se sentía cómodo con ello, ¿no? Uno más para acá ya entiende las ventajas de utilizar una computadora, de poder construir una base de datos y de tener además el conocimiento y las habilidades para utilizar algunos programas que te permiten entrevistar a una base de datos, que te permite procesar infinidad de información que si lo haces a pie, pues te vas a tardar bastante más. Pero de vuelta, son herramientas, son instrumentos. De nada sirve que tenga yo esas herramientas y esos instrumentos si no tengo todo ese bagaje que me permite ser periodista. ¿Volverías a ser periodista? El periodismo no es algo a lo que se renuncie. De vuelta, no es un trabajo, es una forma de ser. ¿Pero llegaste casualmente? Sí, llegué casualmente. Yo originalmente tendría que haber sido médico. La vida me dio una machincuepa por ahí, terminé de periodista, con lo cual creo que he salvado más vidas que si hubiera sido médico. Pero esta profesión me terminó confrontando conmigo mismo, me confrontó con la idea de sociedad, me dio un bagaje cultural, me dio un sentido de la vida. Y es un sentido que me nutre, es algo que pasa a formar parte de mí. El número proceso que le dedican a don Julio después de su muerte, creo que fue un número excepcional en muchos sentidos. A mí me conmueve el texto de la hija, cuando lo describe en sus últimos días, y creo que cada quien aporta parte de sí mismo para reconstruir esa imagen de don Julio que ahí se queda. Ese número tiene esa característica, me parece que tiene una virtud. Nos permite asomarnos a través de quienes aportan textos y testimonios de Scherer, nos permiten asomarnos a esas dos partes del mismo ser, al ser humano y al profesional, al periodista profesional, que cuando uno termina de leerlos y de asimilarlos, tiene que llegar a una conclusión. Esa persona era un periodista, y un periodista solo puede serlo cuando tiene esa estatura de persona como la que tenía Scherer. Bueno, pero hay periodistas no con tanta estatura, pero que pueden ser periodistas también, desde luego. Sí, pero la estatura no te la da la fama o el poder, te lo da la congruencia, y para eso no hay necesidad de hacer alardes. Para eso basta con que seas tú, y ese me parece que es un requisito del periodista. Cuando te digo esto de Scherer, me estoy refiriendo fundamentalmente, cuando hablo de estatura, me refiero fundamentalmente a la honestidad intelectual del periodista. Y esa la tiene cualquiera que sea
periodista, sea famoso o no sea famoso, tenga cargos directivos o sea el hueso de una redacción. ¿Ya no estás tú como defensor de audiencia de medios? No, terminó ya mi ciclo como defensor de la audiencia. Yo mismo creé esa oficina, creé los estatutos y puse como límite un plazo de 2 años renovable por otros 2 y nada más. No creo en mantenerse eternamente en esa posición. Creo que el cambio de personas ocupando esa actividad refresca y abre las perspectivas deontológicas de la profesión y sobre todo evita el riesgo de que uno como defensor se la llegue a creer y empiece a pontificar como si uno fuera realmente alguien que supiera tanto. ¿Cómo es el periodismo mexicano ahorita? ¿Está en un buen momento? ¿Tiene futuro? ¿Para dónde camina? Depende de dónde estés parado. De repente puede ser que venga hacia ti, de repente parece que se aleja. Esa siempre es una pregunta muy difícil porque es pedirle a uno que le haga un poco de pitonizo. Creo que la respuesta a esa pregunta la tiene todos y cada uno de nosotros en función de los medios que tiene a su alcance, de lo bien informado que se sienta y de la confianza que cree que puede depositar en los medios. Yo lo que creo es que cada vez hay más periodistas, y no solo un artículo de FES, porque los conozco, cada vez me encuentro con más periodistas jóvenes y maduros, con una conciencia ética en desarrollo, en creciendo. Y eso me parece que es una buena noticia. Eso me parece que abre un espacio de esperanza para la sociedad en que eventualmente contará con los medios que necesita para poder seguir ejerciendo su ciudadanía. En tu currículum aparece pues la docencia. ¿Crees que el periodismo se enseña en las aulas? ¿Te gusta la docencia del periodismo? Sí, me gusta mucho. Me gusta porque me da la posibilidad de construir. Al principio di clases en la licenciatura, en los primeros semestres, hasta que me desesperé. Tampoco tengo mucha calma para tratar con los niños. Y me desesperaba rápido, así que terminé inventándome cursos de posgrado y esto para periodistas ya en activo. Y es básicamente lo que más he desarrollado a partir precisamente del diplomado en periodismo de investigación, que lo he dado en el TEC, en la UDG, en la Ibero, en la UDO, y en una de esas, con suerte, y lo podemos traer aquí a la Autónoma de Ciudad Juárez, pero sí ya con periodistas en activo. Y es un permanente juego de confrontación, ¿no? Es ponernos un espejo. Ahí yo ya no les enseño periodismo, se supone que ellos ya lo saben, mis colegas, ¿no? Pero sí lo que les acerco son precisamente una serie de herramientas y de habilidades que tal vez no conocieron en su época de estudiantes o no desarrollaron en su ejercicio profesional por la misma dinámica absorbente y enajenante que tiene esta profesión. Y con eso me permite de pronto ver cómo algunos colegas dan saltos cualitativos impresionantes en el momento en el que cuentan con nuevos instrumentos y encuentran el sentido para utilizarlos. Con los más jóvenes me parece que es una responsabilidad inmensa, porque el periodismo que se ejerza aquí en Ciudad Juárez, por ejemplo, que está a punto de tener su primera generación de egresados de la licenciatura de periodismo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el periodismo que se haga de aquí en 2, 3, 4 años va a ser resultado de la calidad académica que haya tenido esa licenciatura, pero sobre todo de la responsabilidad social de la universidad para formar a agentes de cambio,
que esa es una de las actividades que tiene. Eso parece que a veces se olvida, porque alguien pensaría que las universidades deben satisfacer necesidades del mercado o necesidades laborales de la empresa. En lo más mínimo, si las empresas quieren trabajadores que creen sus centros de capacitación, por cierto, así nació el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que es una universidad creada por el Grupo Alfa para tener mano de obra propia. Después ya derivó en lo que es hoy el TEC de Monterrey, que tiene cualquier cantidad de virtudes académicas. Pero las universidades, particularmente las universidades públicas, no están para satisfacer las necesidades del mercado. Las universidades públicas, me parece, tendrían que recuperar la esencia misma de la universidad. Si yo siempre he creído que cuando uno de joven acude a la universidad, no es para aprender a hacer algo. Uno va a la universidad a aprender a pensar. Yo coincido completamente contigo. Gerardo, nos vamos ya, el espacio entre amigos se cierra por este momento, pero vamos a abrir más espacios, verás. Ojalá. Verás, tendremos espacios entre amigos. Y yo te pediría nada más una última reflexión sobre don Julio, y con eso nos vamos. Scherer es no solo el periodista más importante de la segunda mitad del siglo XX en este país. Scherer me parece que con todas sus virtudes y todos sus defectos, con toda su capacidad, con todos sus excesos, me parece que es un referente para guiar a las nuevas generaciones de periodistas, para tenerlo como un ejemplo de congruencia, para tenerlo como un ejemplo de verticalidad y sobre todo para saber que el periodismo depende del periodista, no del poder político, no del poder económico, ni siquiera del medio. El periodismo lo hacemos y lo ponemos los periodistas, y esa siempre será una decisión individual, particular. Cada uno de nosotros como periodista sabe en el fondo quién es y de qué es capaz. El resto es congruencia, y Scherer es sinónimo de eso. De congruencia. Gerardo Albarrán de Alba, periodista, muchas gracias. Con esto nos vamos. Gracias por estar entre amigos. Nos vemos en un próximo programa aquí en UACJ Televisión. Hasta luego.